quiero presentaros, creo que es verdad que lo hemos dejado para el domingo, pero bueno, creo que es un estudio de casos que quiero compartir con vosotros, que hemos hecho durante este último año. Creo que es algo que va a revolucionar un poquito todo lo que tiene que ver con las disfunciones del suelo pélvico. Me quedo por aquí, mejor, ¿vale? Y bueno, lo primero de todo me voy a presentar. Yo soy Laura Calzado, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Yo me dedico a la parte asistencial principalmente en mi propia clínica, pero también me dedico a la docencia y me dedico a la investigación. De ahí que en un momento determinado la casa de Store Medical contará conmigo para iniciar un pequeño proyecto de investigación con la Magnetolith, que es un poco lo que vengo a presentaros. Para los que no tenéis idea de suelo pélvico, que igual sois muchos, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la fisioterapia del suelo pélvico y qué es el suelo pélvico. Vamos a iniciar siempre qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico, que lo tenemos los hombres y las mujeres, que los hombres piensan que no tienen suelo pélvico, es una estructura que tenemos que tiene muchas funciones muy importantes. La principal función que tiene es la del sostén de las vísceras, el sostén de todos nuestros órganos del cuerpo, y además nos permite la micción, la defecación, el coito y el parto. El suelo pélvico está formado principalmente de una estructura ósea, pero también está formado por una estructura muscular, por las vísceras que lo componen por dentro, pero el mayor porcentaje de estructura que forma el suelo pélvico es el tejido conjuntivo. Estamos hablando casi de entre un 70 a un 80% del suelo pélvico es tejido conjuntivo, es decir, es fascia y ligamento. Con lo cual, cuando hablamos de disfunciones del suelo pélvico, no siempre estamos hablando de que va a haber un daño, menos mal que me lo sé, no vamos a estar hablando siempre de que hay un daño a nivel de la estructura ósea o de la estructura muscular, que es lo que más tratamos los fisioterapeutas, sino que hay que tener en cuenta que el hecho de que haya una mayor concentración de tejido conjuntivo indica que muchas veces la mayor patología que nos vamos a encontrar en el suelo pélvico va a ser una alteración en el tejido conjuntivo, es decir, en la fascia o en los ligamentos. Cuando hablamos de disfunciones del suelo pélvico, hablamos de una alteración tanto en la forma, en la función o en la estructura del suelo pélvico. Y sí que es verdad que a día de hoy, como primera línea de tratamiento, se encuentra el tratamiento de fisioterapia. Las guías internacionales urológicas y ginecológicas de tratamiento, la primera línea de tratamiento es el tratamiento conservador a través de la fisioterapia. Las disfunciones del suelo pélvico afectan a la calidad de vida de las pacientes. Estamos hablando de que casi un 21,5% de la población sufre disfunciones del suelo pélvico. Me parece un porcentaje muy pequeño. Yo creo que todavía no se comparte con la comunidad médica o sobre todo entre los profesionales de la fisioterapia cuánta cantidad de pacientes hay. Yo creo que hay que seguir investigando en esto, pero lo que está claro es que las mujeres, como en todo, somos las que tenemos más problemas o más disfunciones. Eso no quiere decir que los hombres lo tengan, los hombres también, pero estamos hablando de que el 25,6% de las mujeres tienen disfunciones de suelo pélvico frente al 17,4% de los hombres. También tiene mucho que ver por cómo es el tejido y porque nos estresáis los hombres. Bueno, las disfunciones del suelo pélvico, entre ellas las principales que podemos encontrar en la consulta son la incontinencia urinaria de esfuerzo y el prolapso. El prolapso de órganos pélvicos es un descenso de las vísceras y cuando hablamos de la causa, de fisiopatológicamente hablando, vamos a hablar de que normalmente hay un daño estructural, es decir, hay un daño en ese tejido conjuntivo, es decir, ese tejido de sostén es el que está fallando. Puede ser algo genético porque hay un déficit del tejido conjuntivo, puede ser por una cirugía, por ejemplo una histerectomía, o el mayor riesgo que tenemos, que es el embarazo y el parto, sobre todo si ha habido un parto con instrumental, que lo que va a hacer es que haya un descenso o un daño o una distensión de ese tejido. Luego vamos a tener fisiopatológicamente hablando, otro tipo de causas, que va a ser principalmente una alteración del control motor. Llevo todo el fin de semana hablando de esto. Para esto ya tenemos muchas técnicas, somos fisioterapeutas. Para trabajar control motor trabajamos con electroestimulación, trabajamos con ecografía, trabajamos con ejercicio terapéutico, con biofeedback, pero el problema es cómo tratamos ese tejido conjuntivo. Y hasta el día de hoy lo hemos tratado con la tecarterapia, con la radiofrecuencia, y es verdad que es un tratamiento que tenemos que seguir trabajando con él, porque es muy importante el efecto que tiene en la mucosa, pero siempre es verdad que se ha quedado un poquito corto, sobre todo para aquellos pacientes que tienen un daño estructural, que la única solución era la cirugía o la colocación de un pesario. Hemos dado un pasito un poquito más adelante los fisioterapeutas, sobre todo con el tratamiento que vamos a ver hoy, y es que en los casos en los que no había un grado 1 o 2 de daño estructural, sino había un grado 3 o 4, siempre se hacía una cirugía. Durante mucho tiempo
ha habido un intento de tratamiento un poquito conservador. Hablamos de que el tratamiento conservador de la fisioterapia siempre va a ser un tratamiento, primero, higiénico y dietético, luego, como os decía, un tratamiento a través del biofeedback, de la electroestimulación, del entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, pero esto siempre nos vamos a centrar en esa alteración del control motor. Cuando hablamos del déficit del tejido conjuntivo, aunque hemos utilizado la tecarterapia con muy buenos resultados, siempre faltaba un puntito más. Desde la ginecología se ha intentado trabajar con el láser de CO2, desde la fisioterapia hemos intentado hacer tratamientos con el láser de diodo, estamos ahí todavía investigando a ver los efectos que tiene, tengo aquí a mis compañeros, pero se está hablando también de la estimulación magnética extracorpórea y ahora os voy a explicar por qué. Para que me entendáis, cuando voy a hablar de estimulación magnética extracorpórea, voy a hablar todo el tiempo de la magnetolith que la tenemos aquí. Como os comentaba, la primera línea de tratamiento es la fisioterapia. Cuando no llegábamos mucho a ese tejido conjuntivo, al final la única solución era la cirugía. Era la colocación de una malla, era la colocación de un sling. En muchos casos, en mujeres que incluso no se podía hacer una cirugía, tenían que ponerse un pesario. Siempre el problema es, vale, hay un grado 3-4, ese prolapso está totalmente externalizado, hay una incontinencia de esfuerzo donde hay mucha hipermovilidad uretral, pero ¿qué pasaba en las mujeres que tenían un grado 2-3? Es decir, tenían un grado 2 en una exploración física normal, pero en el momento que llegaba al final del día o que hacían un pequeño esfuerzo se convertía a un grado 3. No eran pacientes que estaban supeditadas a tener una cirugía, pero tampoco eran respondedoras al tratamiento convencional de fisioterapia. ¡Que me caigo! Bueno, es muy importante hacer una correcta evaluación, siempre lo vamos a hacer a través de una historia clínica y una anamnesis, una evaluación mediante la ecografía funcional y dentro de la fisioterapia, ese tratamiento instrumental que vamos a ver, no me voy a repetir mucho más, lo vamos a hacer en este caso para este tejido conjuntivo desde la magnetolith. Porque a mí se me ocurrió, bueno, a mí no, porque a los fabricantes de la magnetolith se pusieron en contacto conmigo, en este caso Stor, porque los distribuidores me dijeron, oye Laura, tenemos esta máquina, esto funciona en estructura ósea, esto ya está más que evidenciado, ¿qué te parece? ¿Podrías hacer algún estudio? Es verdad que todo el mundo nos centramos mucho en dolor, el dolor siempre está ahí, pero ¿qué pasa con ese, insisto, ese tejido conjuntivo? Yo pensé en un principio hacer un estudio en dolor pélvico crónico, pero creo que ya hay muchos estudios, creo que ya tenemos muchas herramientas para trabajar el dolor crónico, aparte de las estimulaciones, de la neuromodulación, de ese trabajo conductual, no tenemos los fisioterapeutas ninguna herramienta real que trabaje ese tejido conjuntivo. Con lo cual se me ocurrió hacer un estudio en pacientes que no fueran respondedoras al tratamiento de fisioterapia, que tuvieran hipermovilidad o prolapso. En este caso yo me basé en este estudio, es un estudio del 2022, es un estudio bastante reciente, es un estudio en el que se ha demostrado que con el tratamiento de la estimulación de magnetotransducción extracorpórea, lo primero de todo y lo más importante es que no se observaban efectos negativos o tóxicos en la célula. Tengo que decir que es un estudio que se realizó directamente in vitro. Además de eso, se pudo observar que había un aumento del factor proangiogénico en la médula que a los 7 días indicaban que había un importante efecto estimulante sobre las células. ¿Qué es lo que se vio in vitro? Que había un efecto de regeneración y de estimulación en el tejido. De hecho, ya en estudios también como este del 2022, se vio un cambio en el tendón, es un estudio que se hizo en tendinopatía de hombro, y además de observar que no había efectos adversos, había una disminución del dolor y una mejora de la funcionalidad, y además era un estudio que compararon con las ondas de choque. Es verdad que hay estudios que ya demuestran que la estimulación de magnetotransducción extracorpórea es eficaz en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero los estudios revisados en esta revisión sistemática eran muy heterogéneos. Había que hacer un estudio real, un estudio de casos, un estudio en el que tú realmente comprobaras solamente en este tipo de pacientes, con un criterio de inclusión y un criterio de exclusión muy serio y muy firme, qué es lo que pasaba. Pues bien, ay, se me están poniendo los pelos de punta, porque claro, esto a mí es como mi pequeño hijo. Empezamos a investigar, nosotros utilizamos el programa 8, bueno, antes de nada, debido a la revisión de los estudios, gracias a Stor Medical, que me echó una mano con toda la revisión de la evidencia científica que había, aparte de mis compañeras de trabajo, pudimos observar que ya había un efecto analgésico con la magnetolith, había un efecto además antiinflamatorio, había una homeostasis celular y había una regeneración celular, que para mí creo que esto es lo revolucionario realmente. Si tenía cambios, además, como os digo, en una estructura ósea, es decir, si había una mejora
de la eficacia de una fractura ósea, que es lo que no iba a hacer en un tejido conjuntivo. Es importante también porque muchas veces la gente está confundiendo la magnetolith con la superinductiva, no tiene nada que ver. La superinductiva está trabajando con una onda sinusoidal, trabaja hasta 150 hercios, y la magnetolith está trabajando con una onda de gradiente decreciente, estamos hablando de hasta 13.000 hercios, si no me equivoco está aquí mi compañero, es decir, la potencia con la que vamos a trabajar es totalmente diferente. Una superinductiva yo siempre digo que es como un TENS y un EMS potenciado con una corriente electromagnética. Está muy bien, pero aquí estamos hablando no de una neuromodulación del sistema nervioso, no estoy hablando solamente del dolor, estoy hablando de una regeneración celular. Estoy hablando de algo que no tiene nada que ver. Con lo cual, se nos ocurrió hacer un estudio, mis compañeros y yo. En este estudio, es un estudio de casos, nuestra hipótesis de trabajo era que las mujeres diagnosticadas de incontinencia urinaria de esfuerzo y de prolapso de órganos pélvicos mejoraban desde el punto de vista clínico, que esto es lo importante en un estudio, y de calidad de vida, tras 10 sesiones de tratamiento de estimulación de magnética o de magnetotransducción extracorpórea. Otro objetivo fue conocer la eficacia y la seguridad de la estimulación de la magnetotransducción extracorpórea en la mejora de los síntomas en pacientes diagnosticados de incontinencia urinaria de esfuerzo y de prolapso, según los cuestionarios International Consultation on Incontinence Questionnaire Source 4, el Pelvic Floor Distress Inventory y el Pelvic Floor Impact Questionnaire, que son los cuestionarios que actualmente se están utilizando en la evaluación de los prolapsos y de la incontinencia. Otro de nuestros objetivos, estos cuestionarios principalmente estaban evaluando los síntomas urinarios, los síntomas anorrectales, los síntomas del prolapso como la pesadez y además la calidad de vida de los pacientes. Son cuestionarios además que están validados al español. Otros objetivos secundarios eran conocer la eficacia y la seguridad en las disfunciones del suelo pélvico, en las disfunciones sexuales en pacientes que estaban diagnosticadas de prolapso y de incontinencia, y conocer la eficacia y la seguridad de la terapia de estimulación de magnetotransducción extracorpórea, es decir, de la magnetolith, en la calidad de vida de los pacientes en un cuestionario exclusivo de calidad de vida, el WHOQOL. Y además conocer los efectos adversos al tratamiento, que esto lo hicimos con una entrevista final que se hacía al finalizar el tratamiento a las pacientes. La intervención que nosotros realizamos es en 20 pacientes que estaban diagnosticadas de incontinencia urinaria de esfuerzo y de prolapso. Nosotros lo que utilizamos es el programa 8, realizamos el programa 8 de la magnetolith, realizamos 10 sesiones 2 veces en semana y el tiempo del tratamiento duraba aproximadamente unos 20 minutos. La paciente se colocaba en decúbito supino, no me ha dado tiempo a poner una foto porque hemos ido un poquito a contrarreloj porque lo queríamos presentar hoy, pero simplemente colocábamos a la paciente en decúbito supino, no colocábamos nada de ropa y se colocaba la magnetolith directamente en la zona suprapúbica para que pudiera estimular toda la zona del suelo pélvico. No lo colocábamos abajo, no lo colocábamos en el sacro, lo colocábamos simplemente directamente muy cerquita en la zona suprapúbica para que pudiera estimular toda la zona pélvica. Bueno, todas las pacientes estaban diagnosticadas de incontinencia y prolapso por una ginecóloga con la que vamos a colaborar y tras cumplir los criterios de inclusión y de exclusión firmaron, por supuesto, los cuestionarios y el consentimiento informado para realizar el tratamiento y ellas están contentas. Bueno, utilizamos el programa 8 porque es el programa que utiliza la máxima energía. Sí, aquí le voy a pedir a mis compañeros de estos que si tengo algún fallo, por favor, me ayuden. Estamos hablando de que estamos trabajando unos 64.300 teslas de transducción energética, es muchísimo, y podemos trabajar hasta 8 hercios de frecuencia. El análisis estadístico realizado por una compañera, lo que hemos hecho ha sido hacer un análisis estadístico descriptivo para evaluar las variables dependientes para describir las características de la población. Los datos cuantitativos, hemos calculado la media, la desviación estándar y la mediana. Las variables cualitativas lo hemos hecho a través de frecuencias absolutas y relativas y la hipótesis planteada se ha realizado un análisis estadístico interferencial para comparar los resultados antes y después del tratamiento. Para valorar los beneficios, el nivel de satisfacción y la voluntad de continuar con el tratamiento en el caso de que las pacientes lo necesitaran, se ha hecho la prueba exacta de Fisher. Los resultados que hemos obtenido han sido los siguientes. Esta es la media de edad de las pacientes, unos 44 años aproximadamente. Eran todas mujeres de más de 18 años, la mayoría de ellas ya habían sido mamás. Y, chicos, estos son los resultados, que para mí ha sido brutal
Estamos hablando que en todos los cuestionarios, como podéis ver, absolutamente en todos los cuestionarios, con la sintomatología urinaria, con la sintomatología fecal y en la calidad de vida de los pacientes, absolutamente todas las pacientes, estamos hablando de una N de 18 sujetos, han mejorado después del tratamiento con 10 sesiones de Magnetolid. Estamos hablando de un daño estructural, estamos hablando de pacientes no respondedoras al tratamiento de fisioterapia convencional porque había un daño en el tejido conjuntivo. Y absolutamente todas las pacientes, es verdad que es una N muy pequeña, es un estudio de casos, vamos a continuar para hacer un ensayo clínico, pero absolutamente todas las pacientes han mejorado en el tratamiento después en lo que respecta a la sintomatología de incontinencia y de prolapso. Hemos tenido mujeres que tenían pérdidas de orina, de esfuerzo, que después del tratamiento no han tenido pérdidas de orina, con lo cual ha habido un cambio en ese tejido. Esto, perdonadme la imagen porque ya os digo que lo hemos hecho un poquito a contrarreloj, donde no hemos notado mucha diferencia ha sido en la respuesta a las disfunciones sexuales. Os tengo que contar lo bueno y os tengo que contar lo malo. Todavía no he hecho la discusión, pero también es verdad que eran 5 semanas de tratamiento. También cuando estamos hablando de la sexualidad, yo creo que aquí hay que incorporar muchas cosas más. No por el hecho de que tú mejores un tejido conjuntivo, una mujer puede mejorar su vida sexual. Esto lo podemos discutir después con una cerveza. Pero bueno, también quería saber qué es lo que pasaba y también deciros que no ha habido mucho cambio con respecto, de hecho había muchas mujeres que no tenían relaciones sexuales ni antes, ni durante, ni después del tratamiento. Bien, con respecto a la satisfacción del paciente, no tengo aquí los resultados, pero os puedo decir que las pacientes están satisfechas, me falta sacar los porcentajes, no me ha dado tiempo a día de hoy, porque justo el miércoles recibí los resultados de la estadística, yo como loca empecé a mandárselo a mis compañeros para que lo vieran. Y bueno, pues en conclusión os puedo decir, muy orgullosa y quiero dar la enhorabuena a Storm Medical porque creo que esto va a revolucionar el mundo del suelo pélvico. Deciros que podemos afirmar que la estimulación por magnetotransducción extracorpórea es eficaz y segura en las mujeres con síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso de órganos pélvicos, que la estimulación por magnetotransducción extracorpórea mejora la calidad de vida de las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo y de prolapso de órganos pélvicos, que la aplicación por magnetotransducción extracorpórea no provoca efectos adversos en las pacientes tratadas. Y para finalizar la presentación, quiero agradecer a Storm Medical. María está aquí, María es la directora de la asociación Inspira Salud, es una asociación con la que colaboramos, bueno, ella es la creadora, y quiero dar las gracias a Storm Medical porque ellos han colaborado con nosotros en la ayuda de proyectos que tenemos en Gambia, en Honduras y en Senegal, donándonos algún equipo para un hospital que tenemos en Banjul, y además también gracias a la colaboración que hicieron el año pasado en el Congreso COICIP, que es un congreso que María y yo organizamos cada 2 años, que estáis invitados el 21-22 de noviembre del año que viene. Gracias a la aportación económica hicimos esto. Hola, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Qué va? Estamos aquí inaugurando. Vamos a esto. Solo que hablan en la Vamos a esto. Solo voy a poner unos minutos del vídeo. Está aquí María, pues son 3 minutos, pero simplemente quiero deciros que gracias a la colaboración entre otros compañeros y a Storm Medical hemos podido abastecer a un pueblo en País Basari de 760 personas de agua. Es la primera vez que tienen agua, hemos puesto placas solares, así que muchísimas gracias, Storm. Os voy a dar un aplauso. Y solo quiero que veáis cuando abren el grifo, porque para María y para nosotros fue increíble. Bueno, y ya sin más, muchísimas gracias a todos. Os dejo mis datos por si queréis algo de información con respecto al estudio, si queréis algo de información con respecto a la aplicación de la Magnetolid. Enhorabuena a Storm Medical, como digo, creo que habéis revolucionado o vais a revolucionar el mundo del suelo pélvico. Espero de ir de la mano de vosotros. Y nada, que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Queridos.